Muchísimas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Claro, Sí, doctor. estamos bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y efectivamente, este es un tema bastante interesante porque hablamos mucho de procedimientos quirúrgicos, se ven muchas técnicas, hablamos de muchos procedimientos que actualmente son muy seguros. Definitivamente considero que la cirugía oral actual y los procedimientos quirúrgicos actuales son mucho más seguros que los que podíamos tener hace ya varios años. Sin embargo, hay situaciones, o como este título lo dice, hay parámetros en los cuales siempre nos tenemos que confiar, siempre nos tenemos que fijar, tenemos la obligación de estar al día en este tipo de parámetros para poder continuar con esta selección de técnicas y mejor aún, para poder hacer una selección del equipo que voy a utilizar para poder hacer esos procedimientos quirúrgicos. Pues bien, en esta charla vamos a ver este tipo de situaciones y este tipo de parámetros que debemos de tomar en cuenta al momento de estar operando un paciente. Me encantaría que después de esta charla ustedes dijeran, oye, es cierto, tal vez no me había fijado en este u otro aspecto que ahora voy a poner un poco más de atención y que seguramente te va a dar un éxito quirúrgico a muy, muy largo plazo y un muy buen éxito con tus resultados en los pacientes. Pues bien, si vamos a hablar de parámetros que nos van a dar esta seguridad o parámetros de seguridad justamente en la cirugía ósea, tenemos que hablar de cómo es el hueso. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como de mucha atención al momento de estar lidiando con hueso? Me encantaría que no vieran al hueso como uno de los tejidos duros. Ah, es que son tejidos duros y entonces, como son tejidos duros, son complicados. Pero no vemos cómo está esa complejidad del tejido. Primero, tenemos que tomar en cuenta cuál es la estructura funcional del hueso. Tenemos que ver que esta imagen que tienen, que es la osteona, no, perdón, que es el sistema de Havers. El sistema de Havers es justamente la estructura funcional del hueso. Es lo que le va a dar esta irrigación, es lo que le va a dar esta estructura de células al tejido óseo. Y es quien se va a ver comprometido en los momentos en donde la cirugía ósea sea un riesgo. Y ahorita vamos a ver bien a fondo por qué. Tomar en cuenta que este sistema te va a funcionar como una parte de transición entre tu hueso cortical y el hueso esponjoso, ya que el sistema de Havers lo vamos a tener en el hueso cortical del hueso. Bueno, ahora sí que en la parte cortical del hueso, fue demasiado redundante eso. Esta transición nos va a llevar de una estructura muy compleja, muy compacta, a una estructura que es un poco más laxa, que es un poco más, digamos, inofensiva, por decirlo de alguna manera, inofensiva en el momento quirúrgico. Y el tejido cortical siempre es el que nos va a mantener en preocupación, porque es el que se te necrosa, es el que se quema, es el que sufre estas microfisuras, es el que más va a tener de perder al momento de que algo vaya a suceder, algo malo o algo, bueno, no me gusta decir mucho malo, algo no esperable vaya a suceder durante la cirugía o en el postoperatorio. ¿Va? Entonces, siempre que ustedes estén enfrentándose a cirugía ósea, tengan en cuenta esto. Estoy lidiando con una acumulación de minerales, de células, de vasos, de el periósteo. Estoy lidiando con esto. ¿Cómo lo cuido para que mi procedimiento quirúrgico sea el menor invasivo posible? Y bien, el sistema haversiano, como lo podemos ver ahí, esa estructura,
vamos a tener un complejo muy, muy amplio de estructuras que son las que nutren el hueso. El hueso cortical no es avascular, sí tiene vasos sanguíneos, son muy, muy pequeños comparados con el hueso esponjoso. Sin embargo, no podemos decir que es una parte completamente avascular. Tiene toda la estructura de los osteocitos que van a estar en circunferencia con cada uno de los conductos de Havers, de ese canal haversiano, en donde va a pasar vasos sanguíneos, en donde vamos a tener la irrigación y en donde, si se fijan muy bien, el periósteo, que es esa lámina. Déjenme ver si se ve el puntero. No, pero no importa. Esa lámina gris que se puede ver en la parte de la izquierda. Esa lámina gris va a ser el periósteo, que el periósteo va a ser un recubrimiento altamente importante para el hueso porque le va a ofrecer estabilidad celular y le va a ofrecer una red vascular y nerviosa bastante importante. Entonces, la homeostasis o el equilibrio de este sistema se va a ver comprometido al momento de que nosotros hacemos una cirugía ósea. ¿Por qué? Porque las incisiones óseas suceden a este nivel. Siempre van a suceder a este nivel. Una incisión ósea va a estar en la parte cortical y entonces estamos dañando, y lo que tenemos que hacer es dañarlo lo menos posible, estamos dañando el sistema haversiano. Estamos haciendo una lesión en ese sistema. Y muchas veces vemos el hueso como una pared de una casa, en donde dices, no te preocupes, la pared se cuartea o la pared le haces un espacio, un socavón en la pared, pues nada más ponle más material para rellenarlo, endurece y listo. Muchas veces obviamos todo esto en el hueso y decimos, no te preocupes, el hueso se va a llenar, va a cicatrizar, o si tenemos un espacio muy grande, le pones un poco de injerto, una membrana y listo, como si estuviéramos resanando. Recuerden que no es tan sencillo. Hay que saber qué le pasa al paciente para entonces poder decir por qué uso lo que uso. ¿Sale? Oye, ¿por qué voy a usar tal fresa? Oye, ¿por qué ahí estoy irrigando con más intensidad? Ah, mira, porque tenemos ciertas estructuras que así nos lo piden. ¿Va? Por eso, hacer cirugía ósea es un poco más complejo de lo que realmente parecería. ¿Y a qué le vamos a llamar los enemigos de la cirugía ósea? Principalmente al calor. El calor siempre tenlo como tu peor enemigo en la cirugía ósea. Vas a tocar hueso, no debes permitir que la temperatura se eleve. ¿Y cuánto es que se eleve? Bueno, que pueda subir 25, 30 grados, que pueda subir la temperatura del hueso, ya estaríamos hablando de algún tipo de necrosis térmica o daño térmico en un inicio, que después se puede transformar en esa necrosis, pero un daño térmico al hueso. Y durante esta charla vamos a ver distintas estrategias de cómo evitar el aumento de esa temperatura. El calor es tu peor enemigo. En segundo lugar, tenemos la deshidratación. No consideren la irrigación en la cirugía simplemente como un método para evitar la alza de la temperatura. Véanlo también como un método para mantener hidratados los tejidos. Un tejido hidratado es un tejido que se va a comportar de manera noble. Cualquiera, ¿eh? Si estás haciendo cirugía en tejidos blandos, mantienes muy bien hidratada la mucosa, mantienes muy bien hidratada la encía queratinizada para evitar que rasgaduras. Bueno, en la cirugía ósea, mantienes muy bien hidratado el hueso, uno, para tener visibilidad.
para que la sangre, todo lo que está sangrando ahí, pueda dispersarse y entonces tengas una buena visibilidad. Segundo, desde luego, para la disminución de la temperatura. Y tercero, que a veces no logramos como llegar a pensarlo, para que tus instrumentos con los que estás haciendo incisiones o estás haciendo estos cortes en el hueso, trabajen de manera más eficiente. No se te estén resbalando o seas mucho más preciso con el instrumento. Para eso también tenemos la irrigación y para eso necesitamos un tejido que esté perfectamente hidratado. Esto va muy de la mano con el siguiente enemigo, que es la fricción. Dicen, bueno, pero pues lo podemos traducir muy fácil, ¿no? Fricción igual a calor, el calor, bueno, igual a una futura necrosis periférica de ese sitio en el que trabajaste. Sí, pero vamos a ver unos aspectos muy importantes para disminuir la fricción en tus incisiones óseas. Entre menor superficie de contacto, esto me gustaría que lo tuvieran mucho en mente, entre menor superficie de contacto entre el instrumento y el hueso haya, menor será la fricción. Por lo tanto, menor será la elevación de la temperatura. ¿Sale? Y a mayor superficie de contacto, vas a tener entonces más elevación de la temperatura. Y otro enemigo que podemos tener es la pérdida de estructura. ¿A qué me refiero con esto? La pérdida de estructura de hueso es simplemente el que tus incisiones o tus abordajes quirúrgicos no hayan sido lo suficientemente conservadores y entonces tu postoperatorio se vuelve un poquito más incómodo, se vuelve más largo, se vuelve ligeramente impredecible, porque dices, es que tuve que quitar mucho. ¿Y cómo va a cicatrizar? No sabemos. La remodelación, cómo va a quedar, al 100% no la podemos saber. Entonces, todos estos parámetros, tú los tienes que ir controlando. ¿Qué tipo de cirugía vas a hacer? ¿Qué tipo de procedimiento y abordaje vas a hacer? Y entonces tú tienes que decir, voy a controlar el calor, la irrigación, qué tanta fricción hago y qué tanta estructura voy a perder. ¿Vale? Síganme aquí, que todo esto va a tomar sentido en las próximas diapositivas. Si es que no ha tomado sentido, ¿verdad? Si de repente dicen, oh, me perdí un poco, ahorita te recupero, no te preocupes. Son muchos los artículos que podemos encontrar. Voy a mencionar algunos de los que nos dan unas generalidades bastante interesantes, pero son muchos los artículos que ustedes pueden encontrar que hablan sobre la disminución o cómo minimizar los daños durante la cirugía ósea. Por ejemplo, este de la izquierda que nos dice que si la irrigación durante el fresado en el hueso disminuye realmente el daño. Ojo, disminuye el daño. No está diciendo que no va a haber daño. Y después hacen otro estudio donde te dicen la generación de calor comparando una parte piezoeléctrica ultrasónica y la otra con fresa. Este tipo de artículos son bastante interesantes porque nos dan estas pautas, nos dan justamente estos parámetros para decir, cuidado con cómo haces tu cirugía ósea. Vamos viendo este tipo de situaciones, en donde hemos visto imágenes de este tipo. Esta es una incisión ósea hecha justamente por ultrasonido, hecha por un sistema piezoeléctrico. Observen cómo la incisión es completamente limpia, es una incisión mínima, es una incisión que va a tener un espesor de 1 o 1.25 milímetros, va a ser muy pequeña esa incisión y entonces nos va a dar la capacidad de mejorar la cicatrización de este paciente, de mejorar la estabilidad de los tejidos, evitar la pérdida de estructura al momento de la cirugía.
Todo eso que no queremos que suceda, lo podemos evitar, uno, utilizando este tipo de instrumentos. Pero bueno, ¿cómo hacen entonces para saber si realmente lo que estamos haciendo ayuda al momento de la cirugía? Uno de los estudios que es justamente un análisis entre qué pasa si irrigas y qué pasa si no irrigas, lo hicieron en modelos animales en donde utilizaron distintos sistemas de fresa. Podemos ver en la imagen B, en donde al momento de estar haciendo el fresado, miden la temperatura del tejido y empiezan a analizar el aumento, cuántos grados de temperatura sube sin irrigación y con irrigación. Hicieron distintos fresados con distintos calibres o diámetros de fresa. 2.5 milímetros, 1.6 milímetros y distintos tipos o configuraciones de fresa. Había fresas helicoidales muy parecidas a las que utilizamos para colocar implantes y fresas de lanceta. También varios sistemas de implantes. Su primer fresa es una fresa de lanceta. Esto a mí se me hace bastante interesante. Colegas, que sus sistemas de implantes tengan como primer fresa la lanceta, que les digo son muchos, pongan atención en este apartado, porque el último grupo de este estudio, el grupo SKW, es justamente una fresa de lanceta de diámetro 1.6 milímetros. 1.6. El grupo DKW, 2.2, que son muy parecidos, o si no es que realmente es ese el diámetro que tiene muchas fresas de muchos sistemas de implantes. ¿Y por qué les digo que se ponga atención? Porque este artículo determinó que la irrigación es vital para todos los sistemas de fresado, ya que vieron que todos los grupos, excepto el DKW, pero ahí mismo explican que por ahí puede haber un ligero sesgo en la información, porque era pues muy distinto a todos los demás grupos. Todos los grupos que utilizaron una irrigación con solución salina tuvieron una diferencia significativa en el aumento de temperatura. Pero observen el último grupo, el SKW. Fresa de lanceta, 1.6 milímetros. Si no irrigas, tienes un aumento de temperatura hasta 8 grados. O sea, por encima, ¿eh? Esto es su temperatura basal, es pues, la temperatura que tiene el cuerpo, y hubo un aumento de hasta 8 grados, o sea, pudiendo alcanzar prácticamente los 44, 45 grados si no irrigas, comparado con irrigando, que tienes un aumento de hasta unos 4 grados. Prácticamente la mitad. Prácticamente la mitad. Y esto lo digo porque al inicio de alguna cirugía de implantes, ponemos la lanceta y nuestra irrigación es mínima. Ah, es que quiero ver. No. O sea, sí, necesitamos ver. Sin embargo, sí es de suma importancia que hagas una irrigación abundante en esa primer fresa, porque es la fresa que más puede elevar la temperatura. Las fresas helicoidales, lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen una configuración bastante buena como para poder hacer que no se eleve tanto la temperatura. Sin embargo, las fresas de lanceta tienen mucha elevación de temperatura. Tengan cuidado con esta primer fresa. Irriguen bien en esta primera. ¿Por qué? Porque hay un área de contacto mayor. ¿Con qué? Con el hueso cortical. Les mencioné, el sistema haversiano, al momento de elevar la temperatura, hay varios autores mencionan que es una coagulación periférica la que sucede debido a la elevación de la temperatura,
Sin embargo, después es precedida por un área de necrosis. Y esas áreas de necrosis, claro que van a ser mucho más lento el periodo de cicatrización. Entonces, tengan cuidado con esa elevación de la temperatura. Ahora, este tipo de procedimientos no es nuevo. Sabemos que la tecnología piezoeléctrica no es nueva. Me gusta mucho hacer mención de este grupo de clínicos, el grupo Implante Perio, por eso lo dejo ahí. Digo, esas son imágenes, es una imagen del grupo de Implante Perio, la imagen de la derecha es de una universidad de Chicago, y lo que ellos manejan es justamente estos parámetros de seguridad. Quiero que vean lo siguiente. Vean cómo el corte de un piezoeléctrico es muy preciso, muy suave, y se fijan que irrigan todo el tiempo se está irrigando, todo el tiempo. Y te da la oportunidad de poder hacer esa extracción que están haciendo ahí, la toma de un injerto autólogo, de una manera tan precisa que el hueso no va a sufrir, no vas a tener esa elevación de la temperatura. Observen cómo, lo voy a poner de nuevo, trabajaron exclusivamente en tejido cortical, al que más tienes que cuidar. Trabajar en tejido esponjoso va a ser un poco más sencillo, pero todo lo hicieron en hueso cortical. Otro ejemplo del trabajo de hueso cortical, una elevación de seno. Vas a hacer una elevación de seno y entonces esa elevación de seno, si la haces por el acceso de ventana lateral, bueno, vas a trabajar 100% en hueso cortical. Y un hueso cortical que muchas veces es muy delgado, puedes tener 2.5, 3 milímetros de espesor o a veces hasta menos. Y ese hueso cortical lo tienes que cuidar bastante para no tener áreas de necrosis, para que no ralentices la cicatrización. Y observen cómo unos cortes tan precisos como lo son con el piezoeléctrico, y ahí el empuje de la ventana lateral también con un piezoeléctrico, te va a dar como resultado el que cuides el hueso. Y el hueso está todo el tiempo irrigado, todo el tiempo irrigado. Eso es una gran fortuna también de las puntas del piezoeléctrico, que lo que haces es todo el tiempo estar irrigando a través de la punta. Entonces los sistemas rotatorios necesitan que estés irrigando o necesita un sistema de irrigación externo. Entonces, ¿cómo vamos a ir cuidando ese hueso? Recuerden, nuestro peor enemigo es el calor. Y como tal, necesitamos saber si generamos nosotros calor y qué tanto calor podemos generar al momento de estar trabajando. Este artículo me parece bastante interesante, muy interesante. Es un artículo del 2017 y lo que nos dice, lo que nos está indicando es cuánto es la generación de calor que hacemos comparando un sistema rotatorio con un sistema de piezoeléctrico. Las imágenes de la izquierda, bueno, las imágenes de la derecha, perdón, los dos cuadros superiores nos van a estar diciendo cuánto calor es lo que generamos. Observen, la imagen superior izquierda es la fresa en contacto con el hueso sin irrigación. Esto es sin irrigación. Observen cómo el área de temperatura, pues podemos decir sombras, la roja, la amarilla, la naranja y la verde, que se ven que se expanden un poquito, que bueno, ni tan poquito, pero se ve que se expanden. Ese es el calor que nosotros estamos generando en el hueso. Podemos ver que ese calor no se va a concentrar exclusivamente en donde tú estés poniendo la fresa. No es exclusivamente donde estés poniendo la fresa. Es en las áreas también circundantes de la fresa. Por eso podemos tener una coagulación periférica y podemos tener una necrosis periférica después de esa cirugía ósea. Y es cuando el paciente dice, ay, es que sí fue un poquito incómoda la recuperación,
De repente dicen, ay, es que se siente un poquito aguadito el hueso, ay, es que sí dolió, ay, me tardé en recuperar, ay, me tardé en eso. ¿Por qué? Porque generaste el suficiente calor para poder haber afectado la periferia del hueso. Una vez que irrigan, una vez que se hace la irrigación, imagen superior derecha, podemos ver que casi no generas calor. Casi no generas calor. Piezoeléctrico, imagen inferior izquierda, irrigando. Observen, la irrigación con un ultrasonido, con la parte, bueno, la tecnología piezoeléctrica, incluso se vuelve más frío. Son los registros de unas sombras más oscuras, entonces tenemos una temperatura, una disminución de la temperatura, porque los sistemas de irrigación en la tecnología piezoeléctrica son muchísimo mejores, porque enfrían la punta que estás usando y enfrían el tejido. Y como minimizas la fricción, minimizas la pérdida de estructura, minimizas el área de contacto, lo que estás teniendo es una mejor cirugía ósea. Ahora, imagen inferior derecha. ¿Qué pasa si utilizas ese piezoeléctrico sin irrigación? Vas a generar calor, ¿eh? No podemos decir, nadie que hacemos cirugía ósea podemos decir que el piezoeléctrico no calienta el hueso, no, desde luego. Si utilizas el sistema de manera inadecuada, desde luego que el hueso se va a calentar. Pero quiero que observen eso. Imagen inferior derecha. No es tan radial, no se irradia tanto la temperatura al momento de hacer la incisión o hacer el contacto con la punta ultrasónica y el hueso. Sí va a haber temperatura, sí va a haber aumento de la temperatura, pero no se va a irradiar tanto. Yo me gusta traducir esto en aplicaciones clínicas prácticas porque realmente hacer aplicaciones o simplemente hacer conjeturas de la pura literatura pues es fácil, ¿no? Pero a mí ¿de qué me sirve eso en la clínica? Bueno, ¿qué sucede? Pon tú este escenario. Estás trabajando con tu piezoeléctrico y porque te puede pasar, se te acaba la solución salina. Se te acaba. No te das cuenta porque todavía queda un poco de agua en el tubo de irrigación, pero cuando se te acaba, fueron 2, 3 segundos de una incisión sin irrigación y dices, ay, habré quemado el hueso, ¿qué habrá pasado? Cámbienme el suero rápido. Esto te puede dar un poco de tranquilidad que digas, a ver, sí, pude haber aumentado la temperatura, no fue mucho tiempo de contacto, sin embargo, sé que no se va a irradiar tanto este aumento. Eso es algo que te puede tranquilizar mucho al momento de hacer cirugía ósea. Sin embargo, estás con un sistema rotatorio y de repente se te acaba la solución salina. Y también te pasa lo mismo, 2, 3 segundos dices, hoy este sí lo pude haber irradiado más. Y como está seco, el carburo brinca. No sé si han escuchado esos golpeteos que de repente hace la fresa cuando estás en un tejido que no está tan hidratado. ¿Va? O que te brinca tu fresa porque no tuvo el filo adecuado. Son muchas las condiciones de las fresas para hacer una buena fresa quirúrgica. Eso te puede dar esas microfisuras en el sistema haversiano, en la parte de la cortical, te puede dar muchísimas cosas en contra para tu cirugía ósea. ¿Va? Entonces, esto nos tranquiliza. Sabemos cómo se puede aumentar la temperatura y hacia dónde se va esa temperatura. ¿Y qué es uno de los resultados que nos dan estos investigadores? Nos dicen, para disminuir la irradiación de temperatura, porque es lo que a ellos les preocupó, la irradiación de la temperatura, ¿cómo disminuyes eso? Hay que saber cómo cortar. Y entonces ellos te dicen, haz movimientos de pincelado. Haciendo estos movimientos de pincelado y no de empuje, vas a evitar esa irradiación de la temperatura. Ellos hacen una comparación para saber a cuánto llega el hueso
en estos dos tipos de movimientos. Si vemos en la estadística, en la tabla de la izquierda, el grupo que es de color blanco llega a una media de 40, 42, 43 grados, que es un aumento de temperatura interesante, pero no es peligroso. Hay varios autores que nos determinan que un aumento de temperatura peligroso es por encima de los 50 grados, donde ya vas a decir, ahí hay necrosis, ahí vas a tener algo de necrosis. Si lo haces con movimientos de pincelado, vas a evitar que se irradie esa temperatura, comparado con estos movimientos de empuje. Cuando queremos estar como si perforáramos el hueso y estamos empujando, empujando, bueno, vas a aumentar tanto la temperatura que te puede llegar una media de los 65 grados, en donde ya vas a tener una necrosis. ¿Va? Entonces ya llevamos ciertos parámetros ahí que estamos buscando. Irrigación es importante. Seleccionar adecuadamente las fresas es importante. Minimizar el área de contacto es importante. ¿Cómo cortar? Bastante importante. Y esta comparativa, bueno, entre piezoeléctrico y rotatorio, que sabemos que el piezoeléctrico va a tener una gran ventaja al momento de hacer cortes. Este otro es un artículo que considero que para todos los que coloquen implantes, lo deben de saber. ¿Por qué? Porque así pueden analizar mucho mejor estos sistemas de implantes. Así pueden analizar muchísimo mejor cómo son las fresas, cómo uso cada fresa. Desde luego, no me gustaría que esto se tomara o que se tradujera como no todos los sistemas de implantes son buenos. No. Todos los sistemas tienen ya sus fresas estudiadas, tienen sus fresas muy bien diseñadas, pero cuando lo sepamos analizar mejor, vamos a saber usarlas y decir, no, esta fresa no la voy a usar tan lento. O esta fresa sí voy a poder bajar la velocidad un poco por el diseño que tiene. Vamos viendo, esto me pareció muy importante. ¿Cómo fresar un hueso? Así podemos titular este artículo, ¿no? ¿Cómo fresar un hueso? Y cómo no hacerle daño en el intento. Bien, estos autores hacen un análisis precioso del sistema haversiano. Ellos empiezan a ver cómo la estructura de los túbulos o la estructura de estos, pues sí podemos llamarles como estos túbulos que terminan formando la osteona, cómo están estructurados y la dirección de corte va a influir en este daño que le puedes hacer al hueso y por eso las fresas van a tener cierto diseño. Ellos determinan que hay de manera general 3 tipos de corte de acuerdo a la dirección de la osteona. Puede ser que la fresa esté cortando completamente transversal, que es el escenario A, completamente transversal a la dirección de la osteona. Puede ser el escenario B, que se va longitudinal, se va completamente longitudinal a la misma dirección de la osteona, y puede ser el escenario C, que vamos a estar en diagonal o vamos a estar completamente perpendicular a la dirección de la osteona. Esto quiere decir que vamos a tener distintas estructuras o distintos cortes en un mismo sitio. Cuando tú estás haciendo una preparación para implantes, toma en cuenta que vas a tener estos 3 tipos de corte. Porque, de acuerdo a como nos lo menciona en la imagen superior, los autores nos dicen que la estructura de este sistema va a ser en distintas direcciones. No es de que te diga, en el hueso, en el fémur humano, todos los túbulos de la osteona van a estar en sentido transversal al fémur. No, lo vas a tener en distintas direcciones. Por lo tanto, el diseño de las fresas va a estar preparado para eso.
Por eso tienen este tipo de estructuras. Por eso tienen espacios entre las fresas para poder hacer un corte más preciso, para poder hacer un corte limpio, para estar preparados para las distintas estructuras o las distintas direcciones de los túbulos de las ostionas. Y estas fresas están diseñadas para tener la menor elevación de temperatura posible. Esta siguiente imagen me encanta cuando vi este artículo, dije, es que claro que eso tiene mucho que ver. ¿Cómo es que haces el corte de tu tejido? ¿Cómo es que haces ese corte? Y la importancia de la velocidad en la que tú utilizas tus fresas. También por eso, un motor quirúrgico bueno, un motor quirúrgico muy adecuado, lo que te da también es la capacidad de una variedad de velocidades para que tú puedas controlar tus fresas de acuerdo a cómo quieres que corten. Hay fresas que no te conviene usarlas muy lento. Una lanceta no te conviene usarla muy lento, porque si usas la lanceta muy lenta, tu corte va a ser muy brusco, vas a elevar mucho más la temperatura y vas a hacer más presión. El hacer presión ya lo vimos, esos movimientos de empuje elevan la temperatura. Mientras que una fresa helicoidal de este tipo, probablemente puedes bajar la velocidad, subir un poquito el torque para tener un poco más de control, una buena irrigación y sabes que esos cortes van a ser como rebanadas en el hueso. ¿Para qué? Para que no suceda lo que se ve en las imágenes de la derecha, la A y la B, donde A es un corte continuo del hueso, donde esas partes de hueso se van como en rebanadas, y la B es un hueso que se empieza a fracturar, es un hueso que sale muy particulado. El escenario B es clásico de una fresa de lanceta o una fresa guía muy lenta, en donde ves que te sale hasta como tipo viruta y que dices, ah, caray, el hueso está muy raro y se ve blanco, 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 blanco y no te está sangrando en esa parte y dices, ah, caray, ¿por qué será? Estás muy lento, estás elevando mucho la temperatura. Cuidado con eso. Vigilen muy bien cuando vean sus fresas, vigilen que el filo sea adecuado y que tu motor te dé las características adecuadas para poder manipular velocidad y torque. Tengan en cuenta eso, tengan mucho en cuenta eso. Y bien, haciendo una comparativa, ya saben, entre la parte piezoeléctrica y la parte rotatoria, porque hacemos ambas. En cirugía ósea hacemos ambas. Puedes estar haciendo tu elevación de seno con el piezoeléctrico, mientras que la colocación del implante, si lo haces en ese mismo momento, la estás haciendo con tu fresa. En ambos quieres cuidar el hueso. ¿Cómo funciona la tecnología piezoeléctrica? La tecnología piezoeléctrica funciona muy sencillo. Es una serie de discos de cerámica, como podemos ver ahí esa es una pieza de mano general, digamos algo genérico, es una serie de discos de cerámica que al momento que llega la corriente eléctrica, empiezan a chocar entre sí, empiezan a generar vibraciones altísimas, por eso son ultrasonido. Estamos haciendo unas vibraciones altísimas que van a ser amplificadas hacia la punta. La punta es la que recibe toda esa energía y es la que va a hacer las vibraciones. Y al momento que tú lo pones en contacto con el hueso, empieza el corte. ¿Y cómo leer? ¿Cómo tener una buena lectura de estos dispositivos? He platicado con muchos colegas, tengo la fortuna pues de conocer varias personas en muchos lados y siempre les pregunto y digo, oye, ¿cómo haces esta configuración de tu equipo? ¿O cómo lograste esos cortes?
soy bien preguntón. Y me he topado con muchas personas que me dicen, es que sabes que yo no le entiendo a mi motor. Yo no le entiendo al piezoeléctrico. Y digo, ¿pero por qué? Es que por eso no lo hago. Lo tuve, pero no, mejor me decís ser porque no le entiendo. Así es que si alguno de ustedes está aquí y también dice, es que nomás no le entiendo a mi equipo, les voy a decir cómo hacer una lectura del equipo, ¿va? Y lo vamos a hacer con lo que yo realmente les puedo ayudar, el equipo que utilizo, ¿no? Este es el equipo que utilizo para cirugía ósea. ¿Y cómo poderlo leer? ¿Qué hacer? Vamos a ver las cuestiones básicas, ¿eh? No me voy a ir muy profundo, esto no va a ser un manual, va a ser una guía práctica para que de ahí ya puedas traducirlo en los parámetros que estamos viendo, ¿no? Desde luego tenemos, en este caso con el motor de NSK, tenemos un personalizador de puntas. Yo le llamo personalizador de puntas porque puedes tener puntas para situaciones periodontales, endodónticas y quirúrgicas, que es la S, la surgical tip. Estas van a tener distintas intensidades. Desde luego, las puntas quirúrgicas, las que van a estar marcadas con la letra S, son las puntas que más potencia te pueden resistir y son las usadas para corte. No me utilices puntas quirúrgicas con un modo en P, que es lo periodontal, porque vas a decir, nomás no da mi motor, nada más no da y no corto y tengo que presionar y ya me dijeron que si presiono genero más calor y pues me obliga a, ahí está. No me utilices eso, ¿sale? No me lo utilices. En el caso de este equipo, tiene un modo que se llama Burst. El modo Burst es un modo, imaginen como que su taladro lo convierten en un rotomartillo, que al mismo tiempo que corta, genera cierto golpeteo, muy ligero, muy veloz, y que te va a ayudar en estas situaciones donde tienes un hueso cortical demasiado duro o un hueso cortical muy grueso, donde necesitas hacer un corte fino, preciso y con la menor fuerza posible. Porque aún con equipos de este tipo, te puedes envolver en el escenario en donde no puedes cortar, nada más no puedes cortar. Y le estás intentando y presionas y ya te da miedo que se te fracture o el hueso o la punta. Y nada más presionas y estás generando calor, aún con un piezoeléctrico y con su irrigación. Bueno, activo este modo y me facilita muchísimo mejor. ¿Y cómo yo puedo saber si estoy necesitando este modo? ¿Pura sensación clínica? No, para eso tenemos un poco de tecnología y para eso vamos a leer el panel. Tenemos la potencia y la resistencia. Estos motores te dan una retroalimentación. Esto es algo que me gusta mucho de NSK, tanto en su motor de implantes como en este, que lo que hace es te da una retroalimentación en la resistencia del motor. Observen ahí, pongo potencia y resistencia. Tengo una potencia en un 150% y tengo una resistencia. Mientras más líneas se me estén llenando, quiere decir que el motor está recibiendo mucha más resistencia del hueso. ¿Cómo traduzco esto? O le subo la potencia o activo ese modo burst. Activo ese rotomartillo para disminuir la resistencia. Entre más resistencia yo tenga, más calor estoy generando. Aguas con eso. Una buena resistencia es que estés entre un 50 o un 60%. Si tienes muy baja resistencia, entonces vas perfecto. Menor al 50%, tienes un hueso muy suavecito, un hueso que estás cortando y estás cuidando. Pero a veces sucede que tienes una mayor resistencia. También la cantidad de irrigación. A mayor resistencia, aumenta la irrigación para que tengas una hidratación del tejido, para que tengas menos fricción.
Y esa parte es la luz. ¿Qué tan potente quieres la luz? La pieza de mano tiene una luz, pues simplemente porque estás trabajando de repente en un segundo molar superior y no se ve nada. Y necesitas un poquito de mayor iluminación en ese sitio. Entonces, así es como yo he platicado con colegas y les digo, es que lee tu cirugía o que tu asistente te esté dando la lectura. Como el asistente no va a estar irrigándote todo el tiempo, está aspirando y está ayudándote, dile que de repente eche la vuelta el ojo al motor y que te vaya diciendo 30%, 50%, tenemos 60%, o doc, llegó a tope, tienes mucha resistencia, ¿qué hacemos? Ah, tengo mucha resistencia, perfecto. Ya sea que cambio de punta o aumento la velocidad, ya tomas decisiones clínicas, ¿sale? No esperen que el equipo lo haga todo. Tomen decisiones clínicas en ese momento. El asistente se vuelve importante para que aprenda a leer eso. Igual, si alguno de ustedes son de los que entrenan a su asistente, entrenen en esto, saber leer lo que los motores te están diciendo. Observen las puntas. Aquí me gustaría hacer esta comparativa y decirles por qué es que yo prefiero la cirugía ósea con piezo eléctrico. No porque sea más rápida, porque es lo que te van a decir, es que es más rápido. Sí, es más rápido, pero ¿por qué es más rápido? Y me gusta más porque me da mejor cicatrización, menor elevación de la temperatura, mayor seguridad del hueso, mejor visibilidad y menos riesgo transoperatorio. El riesgo transoperatorio es importantísimo. Los sistemas rotatorios tienen un índice de riesgo postoperatorio más alto, ruptura de tejidos blandos, en casos de elevación de seno, ruptura de la membrana de Schneider. En casos también de fracturas o fisuras de las mismas fresas, que le puedas pegar a los tejidos adyacentes, raíces de dientes vecinos, o que el tejido óseo, pues estás expandiendo demasiado esa incisión. Por eso utilizo piezoeléctrico. Ahora, esta punta es una punta pues, de las más usadas para esas incisiones rápidas. La incisión que vimos del grupo de implante perio, me gusta mucho cómo hacen sus incisiones, por eso puse ese video, es con esta estructura de punta. Hay otras que tienen dos curvas para poder hacer incisiones transversales en el sector posterior de la mandíbula, pero tienen la misma estructura. Es una punta dentada, pero esos dientes, ahorita los vamos a ver, están cruzados. No es recto, no es como cuchillo. Y para quienes hayan visto este tipo de puntas y digan, ¿por qué tienen 3 puntos negros? Ah, porque incluso la cirugía te la va a facilitar esta punta. Supongamos que tú estás haciendo una incisión y sabes que tu tejido cortical mide 3 milímetros. Pues, ¿qué crees? Cada segmento a la punta son 3 milímetros. Entonces, no tienes que estar con la fresa rotatoria entrando y luego mides con la sonda. Y luego entras otro poquito, mides con la sonda. O dices, no, pues es que yo sé que la fresa mide 2 milímetros. Entonces es lo que mide la fresa y un poquito más. No, aquí te vas a la segura. Aquí dices, yo sé que tengo 2.5 milímetros, perfecto. Cuando yo ya me esté acercando a la parte del primer punto negro, ya yo voy a estar en tejido esponjoso. Entonces ya puedo con mayor tranquilidad hacer o la extracción de ese bloque de hueso para técnica de Curie, para poder utilizarlo como hueso autólogo, como ustedes vayan a hacerlo. Pero conocer estas puntas es valioso, muy, muy valioso. Y quiero que observen lo siguiente, lo delgada que es la punta. Ahí se logra apreciar cómo no es como un cuchillo. Las puntas, esos picos, esos dientes están cruzados, están angulados. Dentro del mismo grosor de la punta, pero están angulados.
Esto te ayuda a hacer cortes mucho más precisos al momento de la vibración, que no solamente se estén encajando, sino que realmente estén cortando. Y si haces un movimiento de pincelado, ahorita lo vamos a ver, si haces ese movimiento de pincelado, pues muchísimo mejor. Vas a tener un corte limpio y una cicatrización muy buena. Y no le quiero echar tierra a los rotatorios, ¿eh? Pero simplemente porque la cirugía piezoeléctrica tiene un gran auge y tiene un buen resultado, porque quiero que vean una fresa de carburo quirúrgica y ya un tanto mellada. Estas son las comparativas que me encantan porque digo, a ver, una fresa quirúrgica que a veces la esterilizamos, ya sabes, ¿no? Algo común que dices, no, mira, lo meto el ultrasonido y todo se esteriliza, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuántos clínicos hacen el que la esterilizan y la van a volver a utilizar y ya está ligeramente mellada? Vean, no te va a cortar de la misma manera, va a tener más fricción y vean lo grueso que es. Una incisión con una fresa quirúrgica. Y créanme que no soy el único que dice, bueno, pues es que no hay nada más esa fresa, hay fresas más pequeñas. Vámonos a una fresa más pequeña, que sigue siendo más gruesa que la punta de un piezoeléctrico para poder hacer esa incisión. Y aparte de más gruesa, menos estable, es mucho menos estable. Quiero que vean el siguiente ejercicio. Esto es algo completamente demostrativo. Bueno, momento, todavía, antes de eso, comparar esta punta. Esta es una punta diamantada. Esta es una punta diamantada para poder hacer esos últimos cortes cuando ya entraste con la punta cerrada y ya tienes un caminito abierto y lo que dices es simplemente quiero quitar pequeños bordes o quiero redondear algún tipo de corte en esos cortes de elevación de seno donde necesitas redondear poquito, puedes usar una punta de esas, que también son tremendamente delgadas. Son súper delgadas. Ahí estamos hablando de 1.2 de milímetro. Es, pero perfecta para hacer incisiones pequeñas. Y una fresa bola, una bola diamantada, comparada con una bola de carburo, incluso en esa comparación, tienes más precisión con una bola diamantada para ultrasonido. Mucha precisión. Este es el ejercicio que les digo que realicé en algún momento, en donde pues hago la comparación de una incisión con ultrasonido, una incisión piezoeléctrica con una incisión rotatoria. Este es un modelo 3D, este es resina para modelos, es una resina mucho más rígida, es una resina que, bueno, ahí la impresión se hizo a 50 micras para que tuviera todavía más condensación y pusiéramos bien a prueba este tipo de sistemas, ¿no? Quiero que observen lo siguiente. Ahí se realiza el corte con la pieza eléctrica, con la punta cerrada que vieron. Vean cómo ahí es un corte pequeñito, preciso. La resina es muy dura, por eso les dije que es una resina para modelos. Es una resina extremadamente dura. Y vean cómo la punta, sin hacer un movimiento de empuje, sin realizar ese movimiento de empuje, puedo hacer cortes. Vean, ahí se marca la incisión. Y los dientes como que dicen, listo, ya sabemos en dónde estamos, de ahí no nos movemos. Y lo puedes hacer mucho más preciso. Se vuelve súper preciso. Y vean, entra la punta y solita sigue el corte. Ahora, esos mismos cortes, vámonos a una cirugía
digamos, convencional, en donde tomas un rotatorio, tienes tu pieza recta, tu micromotor y dices, ah, no, pero mira, corta más rápido. Vean todo el tejido. Por eso les digo, la pérdida de estructura es importante. Todo el tejido que se te va. Y el tamaño de esa incisión es gigante comparado con lo que haces en un piezoeléctrico. Y vean cómo hago un giro que representa mucho la inestabilidad que puedes tener y que dices, ay, yo me quedé derecho y ya le di un poquito a otra parte de hueso, o ya me llevé un poco más la cresta, ya me llevé una raíz del diente, ya le di ahí un pequeño tallón a la raíz del diente. Comparen, simplemente comparen una incisión con piezoeléctrico y una incisión con un sistema rotatorio. Con todos los parámetros que ya vimos, con todos los riesgos que lleva dañar al sistema haversiano y cómo realmente podemos evitarlos. ¿Y en qué nos debemos de fijar para poderlo evitar? A mí me gusta resumirlo esto en decir, la irrigación no lo es todo. Ah, es que nada más irriga y el hueso no va a sufrir. No, el hueso puede sufrir, porque la irrigación, cuando ya estás 2, 3 milímetros por debajo de la cortical, la irrigación es probable que no llegue al 100%. Entonces necesitas aumentar la irrigación. Y el aumentar la irrigación no es nada más que le eches más agua. O si te está irrigando el asistente con la jeringa y que diga, no, de gotita en gotita no, échale más, échale el chorro. No va a dar, no va a dar. Necesitas una irrigación precisa. Y para eso, me gustaría concluir con lo siguiente. ¿Estamos en tiempo? Creo que sí. Creo que ahí si me robo algunos minutitos, Diana, tú me dices, ¿eh? No importa. Tú me dices, ya párele, doc. Miren, ya van a hacer cirugía ósea. Este es un resumen que me gustaría darles. ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta al momento de pensar ya en hacer cirugía ósea? Piensen de inmediato que van a cortar hueso. Vas a cortar hueso. Esto es lo que realmente haces, cortar hueso. Bien. Decidí hacerlo con un sistema rotatorio. Observen en todo lo que tienes que pensar para utilizar un sistema rotatorio. Primero, el tipo de fresa. ¿Qué tipo de fresa es? Para entonces determinar cuántas revoluciones por minuto voy a tener y poderlas regular, si va a ser muy lento, si va a ser muy rápido. Y siempre va a ser con alta irrigación, siempre va a ser con alta irrigación para evitar este tipo de necrosis. Y luego dices, a ver, ya elegí mi tipo de fresa. Oye, ¿qué diámetro de fresa es? Diámetros menores a 2.5 milímetros siempre va a ser con alta irrigación. Recuerden ese estudio en donde la lanceta es la que más eleva la temperatura. Y uno pensaría, la lanceta es la inofensiva porque está súper delgadita. Bueno, esto delgadito es lo que más está elevando tu temperatura porque lo estás haciendo casi al 100% en hueso cortical. Ah, es mayor a 2.5 milímetros. Probablemente ya hiciste algo previo para que esa fresa mayor a 2.5 pudiera entrar. Y en estos siempre vas a tener irrigación. En el caso de mayor a 2.5, puedes irte a una irrigación moderada, una irrigación media. Ya no vas a tener tanto riesgo porque estás en hueso esponjoso. Y ya vimos que los cortes que hacen ese tipo de fresas van a ayudarte. Ahí también es regulando las revoluciones por minuto. Pero siempre tu irrigación de moderada a alta. Menor a 2.5, siempre tu irrigación alta. Son una de las tantas cosas en las que tienes que estar pensando al momento de cortar hueso. Quiero hacer también una aclaración. Los motores quirúrgicos están especializados justamente para que sus contrángulos, sus piezas rectas, se usen en cirugía. La potencia, la resistencia, recuerden esa retroalimentación que te da el hueso
Es una retroalimentación que absorbe completamente la pieza recta o el contraángulo de cirugía, ¿eh? Esto lo digo porque el uso de motores de laboratorio en cirugía no se debe de hacer. No se debe de hacer. Oye, pero sí corta, sí, pero no lo debes de hacer, porque esa retroalimentación, primero, no te la está leyendo el motor, ¿eh? No te la está leyendo, no te está diciendo, arriba el torque, ¿no? Porque tenemos mucha resistencia. Aumenta las revoluciones, ¿no, porfa? O aumenta la irrigación. No lo estás leyendo, nada más estás cortando huesos sin saber qué está pasando. Eso sí me gustaría dejarlo muy claro, los motores del laboratorio jamás se deben usar en cirugía. Hay motores quirúrgicos que tienen la capacidad de poder hacer esto. Hablando específicamente de cirugía ósea intraoral, ¿sale? Intraoral, porque desde luego sabemos que la medicina ortopédica, en la traumatología, oye, es que usan un motor similar. Sí, pero también los instrumentos y el quirófano en donde están está adaptado para poder compensar ese tipo de motores que utilizan. Pero no van a utilizar un motor de laboratorio dental, definitivamente. Ahora, ya pensé en utilizar un piezoeléctrico. ¿En qué me debo de fijar? Porque también no es como que usas piezoeléctrico, lo prendes y operas. No, ¿en qué te debes de fijar? Primero, tipo de hueso y el tipo de corte. ¿Cómo va a ser mi corte? Va a ser un corte completamente recto, va a ser un corte circunferencial para, no sé, una ventana lateral de elevación de seno. Tal vez voy a hacer una, voy a hacer una, olvidé el nombre, una corticotomía, perdón. Voy a hacer una corticotomía para ortodoncia. Voy a hacer este tipo de situaciones. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tipo de hueso tiene el paciente? ¿Esto para qué? Para seleccionar el tipo de punta. Ya sé qué tipo de punta utilizar. Y después nada más tengo que utilizar la potencia y la irrigación. ¿Eso quién me lo da? El mismo fabricante de la punta. Utilizo programo la potencia, programo la irrigación, ¡pum!, a hacer mi incisión. Piensas en menos cosas. Las advertencias son menores en el uso de piezoeléctrico comparado con rotatorio. Las advertencias que yo les pondría es, piensa en tu tipo de hueso y piensa en tu tipo de punta. Esos son los importantes. Los importantes en rotatorio, si se fijan, son más. ¿Cuánta irrigación vas a usar? ¿Cuántas revoluciones por minuto vas a hacer? ¿Y qué tipo de fresa vas a tener? Esto sí me gustaría que lo tuvieran como en un panorama amplio para poder determinar su cirugía ósea y tener una seguridad de que el paciente, el resultado va a ser muy, muy bueno. Si tienes un buen corte, tienes mejor cicatrización, menor dolor postoperatorio y menor inflamación. ¿Saben por qué? Porque uno de los factores inflamatorios más importantes de la cirugía es el tiempo quirúrgico. A mayor tiempo quirúrgico, entre más tengas el colgajo abierto, más se te va a inflamar el paciente. Disminuye tus tiempos quirúrgicos, tienes menor inflamación. Y si cuidaste el hueso y cuidaste todo lo que vimos ahorita, vas a tener un éxito muy bueno en tus cirugías. Disculpen, sé que me comí un poquito de tiempo, pero bueno, es un tema que me agrada, es un tema que me agrada mucho, pero sí dejarles con esta conclusión, ¿no? Tomen este tipo de decisiones. Y bueno, de verdad espero que les quede algo de esto, una situación en donde hemos estado todo el tiempo, que es la cirugía ósea. En algún momento tenemos que cortar hueso y siempre piensen en este tipo de parámetros para tener un éxito en el resultado, en la cicatrización y en lo que al final el paciente dice, no me dolió, pensé que me iba a doler más cuando me dijeron, hay que cortar hueso. Pensé que me iba a doler más. Es algo que recibo mucho de comentarios, que recibo mucho en los comentarios con los pacientes. Y pues bueno, el utilizar este tipo de parámetros y el utilizar este tipo de decisiones y este tipo de equipos me ha ayudado mucho a mejorar la cirugía ósea con todo el conocimiento biológico, desde luego, que no lo podemos dejar de lado.
Y pues bueno, agradecerles muchísimo la invitación a Inteligencia Dental, agradecerle muchísimo a COA y a NSK por voltear y decir, oye, nos gustaría que pudiéramos hablar de la seguridad en la cirugía ósea. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes que les interesa mucho el tema y que bueno, ya puedan estar haciendo muchas mejores cirugías el día de mañana. Muchas gracias.